Hola, somos Mónica y José, de Otras Formas de Vida. Bienvenidos a nuestro Van Tour. Hola a todos, somos José y Mónica del proyecto Otras Formas de Vida y llevamos 2 años viviendo, trabajando y viajando con nuestras mascotas en esta furgoneta camperizada por nosotros mismos. La trajimos de Bélgica hasta Argentina y de ahí empezamos a recorrer América. Llevamos ya más de 1 año y hoy os vamos a enseñar nuestra camperización completa. Si eres nuevo por aquí, que sepas que llevamos más de 1 año publicando cada domingo vídeos sobre cómo vivir y viajar en furgoneta por el mundo. Así que si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y ahora, bienvenidos a nuestra casa. Compramos esta furgoneta de tercera mano en un pueblito de España en el 2021. Es una Sprinter L3 H2 del 2017. Y hemos elegido esta furgoneta porque queríamos algo que fuese fiable, que durase y que nos permitiese llegar a casi cualquier lado sin necesidad de un 4x4. La hemos camperizado en unos 8 meses mientras trabajábamos a la vez y hemos intentado construir de la forma más económica posible, aprovechando los materiales que pudiéramos y guardando el dinero para invertirlo en los sistemas que queríamos que durasen, como nuestro sistema eléctrico, por ejemplo. Quédate hasta el final y te contaremos cuánto nos ha costado. Aquí delante no hemos hecho grandes cambios. Tenemos estas fundas impermeables que nos encantan porque aquí en el centro tenemos el arenero de Chiqui y cuando sale de su arenero pues esparce polvo por todos lados y esto nos viene muy bien. Por lo demás llevamos una cámara de marcha atrás que es súper importante a la hora de poder aparcar y maniobrar dentro de las ciudades y hemos colocado aquí unas perchas para tener nuestros abrigos más a mano. Aquí en el trueno del gato llevamos nuestros cubreventanas que nos sirven para protegernos del calor cuando estamos al sol. Gracias, Ausi. Pero no te habías lavado el pelo para salir con el pelo suelto. Mira, hay casi 40 grados aquí. Quería deciros que cada camperización es algo súper adaptado a lo que cada uno necesite. Pero la nuestra no es ni mejor ni peor que muchas otras que podáis ver por ahí. Simplemente es lo que nos venía bien a nosotros por las condiciones en las que viajamos y las necesidades que tenemos. Una de las cosas más importantes de nuestra camperización es que nos encantaba que el espacio quedase todo abierto, por lo que es muy diáfana. No queríamos que hubiese paredes cortantes del espacio y queríamos poder alojar al mayor número de gente posible dentro porque nos encanta crear comunidad y crear espacios donde podamos compartir con otras personas. Aquí podéis ver una de nuestras últimas implementaciones, que es este sistema para guardar zapatillas. Pasamos ahora al segmento intermedio de nuestra furgoneta. Aquí llevamos la cocina y nuestro baño ducha. Empezando por la cocina, tenemos 2 fuegos de gas propano-butano que están conectados a una bombona de 26 kilos que está en nuestro maletero. Y aquí al lado contrario tenemos una de mis partes favoritas de la casa, que es la mini cocina. Esto es una pila que priorizamos que fuese grande y profunda para poder almacenar y para poder tener espacio y no agobiarnos para fregar. Esto lo reciclamos de mi hermana, que nos lo dio, y es un escurreplatos que es súper práctico porque encaja perfecto. El grifo es flexible y aquí tenemos un filtro. Este filtro no es un potabilizador, pero es un filtro de 4 fases que tiene filtro de sedimentos y de carbono. Así que hasta el día de hoy nos da el agua que bebemos con muy buen sabor. Por aquí hemos puesto una estantería donde llevamos la sal, mate seco y muchas de nuestras especias y algunos de los utensilios de cocina. ¿Nos enseñas el cajón de la cocina? Aquí tenemos el cajón de la cocina, que hoy está especialmente ordenado a propósito para vosotros. Y por aquí llegamos al frigo. Teníamos muchísimas ganas de que esta furgoneta tuviese un frigorífico de puerta
porque estos que son de meter cosas hasta el fondo para nosotros no eran muy prácticos, no queríamos tener que estar buscando todo para sacarlo, así que compramos este frigorífico de 85 litros que tiene una parte de congelador donde podemos hacer nuestros propios hielos y que hasta el día de hoy funciona genial. Este rinconcito de aquí es otra de las formas en las que nosotros hemos aprovechado el espacio y básicamente tiene todos los utensilios de limpieza y las bolsas. También está aquí dentro de este cajón el compartimiento del filtro de agua y todos los desagües. Y desde aquí lo podemos arreglar si hace falta. Agua. ¿Es agua fría? Sí. Está un poco verde, ¿no? ¿Qué gusta el agua fría? No me dirás que tú también has renunciado a llevar el pelo decente. Tan mal así queda. Sí, un poco. Aquí, debajo de los fogones, tenemos los cajones. Aquí llevamos nuestros platos, nuestro kit de hacer café todas las mañanas, así como otros botes con maíz para palomitas y cosas así. Estos raíles tienen freno, pero aún así hemos tenido que instalar unos pequeños ganchitos para cada vez que nos movemos enganchar todas las puertas de esta furgoneta. Caso contrario, se nos caería todo. Y este es el padre de todos los cajones, donde van todas las cosas que no caben en ningún otro sitio. Pasando para esta pared tenemos aquí nuestros super botes de cosas secas. Y aquí tenemos la quinoa, simplemente lo desenroscamos y listo para usarlo. Y el mando del MaxFan. El MaxFan, si no habéis oído hablar de él, es un ventilador extractor maravilloso que se usa muchísimo en las camperizaciones de furgoneta. Nosotros, por supuesto, lo hemos puesto aquí, de forma que sirve tanto de extractor como de ventilador. Funcionaría con el mando, lo que pasa es que está sin pilas, así que como no funciona el mando para darle, venimos aquí y se le puede controlar con estos botones y poner más o menos potencia. Es muy potente y nos ha salvado la vida muchas veces. Lo bueno de este ventilador es que se puede usar aunque esté lloviendo muchísimo fuera y nunca mete agua dentro. Así que nos permite siempre poder sacar humedad de aquí, que hay veces que es muy necesario, como cuando nos duchamos. Hablando de la ducha... Y antes de hablar de la ducha, ¿no quieres hablar de tu antojito que tienes ahí en la pared? ¿Quieres que hable de mis azulejos? Sí. Vale. Esto es para todos vosotros. ¿Qué opináis de esta preciosidad de azulejos que tenemos aquí? Son de piedra, con una cenefa tan bonita y tan rústica. Pesan un montón. Pesan un montón, ya lo sé, no tienen ningún sentido en una camperización. Por eso la gente pone cosas de plástico o vinilos. Pero es que me parecía muy cutre y esto es precioso. Así que tenemos una lucha entre Jose y yo. Tuvimos cuando la camperizamos entre azulejos de piedra sí, azulejos de piedra no. Y por suerte para mí gané porque me encanta verlos todos los días. ¿Vosotros qué opináis? ¿Creéis que es excesivo? Por cierto, todo lo que usamos en la camperización os lo vamos a dejar en los links en la descripción para que podáis consultar, ver el precio y comprarlo si lo necesitáis. De la cocina al baño ducha. Esto es la plataforma de Chiqui, que le encanta para poder estar en las alturas y mirar todo, y que tenemos que desmontar para poder montar nuestra ducha. Aquí debajo, esta es la basura y esta es la basura de nuestra cocina, del orgánico. Aquí dentro vive también nuestro baño seco. Cuando lo sacamos de aquí, aquí se queda para que Moni os lo explique. Aquí dentro está nuestra ducha. Tenemos un plato de ducha de 60 por 60 y tenemos agua caliente. La ducha se monta con esta cortina circular y tenemos 20 litros, que con esos 20 litros conseguimos ducharnos los dos. Nuestro calefactor, que es un calefactor de 4 kilovatios, vive debajo del asiento del copiloto, y aquí en el centro hay un selector que nos permite dirigir el aire o a la cabina o hacerlo pasar por un permutador de calor que, recirculando el agua de este depósito que está aquí, la calienta a la temperatura que nosotros queramos para la ducha. Bienvenidos a nuestro baño seco. Este es nuestro baño seco, todo hecho con material reciclado, gracias a la increíble construcción de mi padre,
Y esto es una tapa y que debajo tiene un balde donde ponemos bolsas y funciona como baño seco. Cada vez que uno de nosotros va al baño, coge la bolsita de virutas que encontramos en cualquier maderera de las que nos dan que les sobra y echa virutas encima de lo que haya hecho, así que queda completamente cubierto. No es la mejor opción porque si separásemos líquidos y sólidos duraría mucho más tiempo, pero de momento ha sido la mejor forma que nosotros hemos encontrado y nos permite que el váter dure al menos 2 o 3 días antes de que tengamos que sacar una bolsa y tirarla al cubo de basura. Así que no está nada mal. Y ahora, antes de que pasemos a la parte de atrás, hablemos de las luces. En el centro llevamos 3 luces que tienen una intensidad regulable y son de un amarillo cálido que es muy agradable por la noche. Aquí vive la luz que nos alumbra nuestros cocinados. Además, esta luz cumple la función de poder alumbrarnos nuestra terraza exterior cuando es por la noche y queremos cenar fuera. Y aquí, de este lado, tenemos una luz que nos alumbra la encimera del lado de la pila. Como ya habéis visto, nos sale agua por el grifo, por el filtro y tenemos una toma de agua aquí que llena el tanque de la ducha que enseñó José antes, y todo este agua viene del tanque central, que es un tanque de 170 litros que está en el maletero justo detrás del respaldo de los asientos del sofá. También tenemos un tanque de agua sucia, que no es de agua negra, es de agua gris y está situado justo aquí, debajo de la furgo, de forma que tanto el desagüe del fregadero como el desagüe del plato de la ducha van todos al tanque de agua gris. ¿De cuántos litros? Es de 70 litros. De 70 litros. Oh, ¿y esto aquí? ¡Ah! Esto es una percha. A lo que me refería era esta estantería, donde hay un sinfín de cosas de grandes dimensiones que no caben en ningún otro sitio, ni siquiera en el padre de todos los cajones. Pasemos a nuestro salón oficina. ¿Os acordáis lo que os comenté antes de que nos encanta poder tener gente aquí con nosotros? Pues este salón está pensado así, porque no solo cabemos nosotros en múltiples posiciones, sino que también hay espacio para otra persona aquí, otra persona aquí, Otra persona aquí, otra persona aquí, otra persona aquí y uno aquí en el centro. Eso es, con una sillita. En este salón hemos podido alojar cenando a gusto a 6 personas, de lo cual estamos muy orgullosos porque hemos pasado por la Patagonia, por zonas muy frías donde realmente no se puede hacer tanta vida social fuera. Y esto de la van life va mucho de crear comunidad y conocemos gente prácticamente todos los días. Esto también puede servir como cama por si alguien nos viene a visitar. Aparte de ser el comedor y la zona de convivio social, esta mesa es la que usamos también para trabajar y cabemos perfectamente los dos aquí, cada uno con su ordenador, con su libro, lo que sea, para poder trabajar a gusto con una mesa bastante grande. Yo sé qué haces. Este es uno de los gestos más repetidos todos los días dentro de esta furgoneta, que es cepillar el suelo. Este cepillo, que tiene una medida muy rara, no sé si sería para niños o qué es así chiquitito, pero es muy útil para poder cepillar el suelo de la furgoneta en un momento, porque lo hacemos 1000 veces al día. Este suelo es el mismo que se usa en los centros comerciales y así que es mega resistente y aparte de mega resistente, mega impermeable. Debajo de esto aún así hay un tablón que también es impermeable, pero con la cantidad de veces que derramamos el agua de Nacho o que Nacho o Chiqui se la derraman, menos mal que hemos apostado en la impermeabilización. Eso de derramar el agua, por si alguien lo está pensando, no ha sido a propósito para el vídeo. Ojalá lo hubiese sido, pero no lo ha sido. Aparte de la sensación de tener mucho espacio y que esto no agobie nada, nos importaba también que tuviese muchísima luz, por lo que pusimos un vidrio enorme de este lado, que es fijo, no se abre, y otro en la puerta corredera. Aparte de las 2 ventanitas litera que tenemos detrás, que sí que se abre y tienen mosquitera. Todas las ventanas tienen cortinas que por fuera tienen una tela bonita y por dentro tienen una capa reflectora que sirve para aislar de la luz, del frío y del calor siempre que nos hace falta. Ah, y también nos dan mucha privacidad.
Todos los sofás por debajo son almacenamiento. Comida, más comida, el nórdico del invierno, todo lleno de almacenamiento, hasta el último rinconcito. Y este por aquí igual. Aquí está nuestra tecnología, nuestra biblioteca y nuestros juegos de mesa. Y de este lado están los armarios que hemos construido. Esto es madera de palés reaprovechada. Aquí están nuestras cosas de la cocina. Aquí empiezan nuestras cosas de higiene, toallas. Y aquí está nuestra ropa. Está súper ordenado, súper ordenado. Yo tengo 2 puertas y Moni tiene 4. Yo mido 1,94 y Moni 1,60. Así que mi ropa es un poco más grande que la de Moni, pero... Tengo que intervenir en esta situación. Él tiene solo un armario, pero porque ocupa muchos cachos de los míos y siempre tiene ropa tirada por todos lados también. Y en parte... ¡Qué mentira! El reparto de los armarios fue acordado por las 2 partes, así que se está quejando de vicio. Pero bueno, dicho eso y dado el desorden que tenemos en los armarios, vamos directos a enseñaros nuestro panel de control del sistema eléctrico. Todos estos interruptores funcionan con corriente a 12 voltios y aquí tenemos el control del inversor, que es un inversor a 200, que nos permite tener corriente a 220 y se enciende y se apaga en este botón. Este es el monitor de las baterías, que nos permite saber cuál es el porcentaje al que están las baterías, cuánto tiempo nos va a durar y los amperios que está recibiendo ahora mismo el panel solar. Todo lo que no se ve del sistema eléctrico está debajo de la cama. Kiki, ¿qué haces ahí dentro del sistema? ¿Por qué te metes dentro del sistema? ¿Me lo explicas? ¿No tienes otro sitio para esconderte? Todo este sistema eléctrico alimenta nuestras 2 baterías de 100 amperios hora, que son de Renogy, que hasta el día de hoy nos han funcionado de maravilla. A esto se añade nuestro panel solar que está arriba, es un panel de 455 watts y está montado en un rack artesanal que hemos hecho, que hasta el día de hoy tampoco nos ha dado ningún problema. Bienvenidos a la cama. Es una cama fija, bueno no, semifija, de 1,50 por 1,50. Obviamente en 1,50 igual casi quepo yo, pero yo sé, no cabe. Por lo que uno de los datos más curiosos de esta furgo es cómo conseguimos que esta cama de 1,50 se convierta en una cama de 2 metros, moviendo muy poquito la furgo. Venid y os lo enseño. Y este es el rascador de Chiqui. Como veréis, el respaldo de nuestro sofá es lo que hace los 50 centímetros de terminación de la cama. Así que para montarlo simplemente metimos 2 raíles por debajo del somier de la cama y una chapita en la que va a posar la terminación. Y de esta forma tenemos una cama de 2 metros por 1,50. Este espacio lateral lo hemos aprovechado para guardar nuestra ropa interior, los bañadores y cosas así. Luego, el último hueco tiene un detallito especial que os cuenta Moni. Imagínate que tienes algo sucio. Pues abrimos esta tapita de aquí y ¡pum! Desaparece. Se va directo al cesto de la ropa sucia que está aquí en el maletero. Así que los calcetines de Jose, que huelen fatal, desaparecen de la vista y del olfato. De vuelta al sofá. Ahora vamos a enseñaros el exterior de la furgo. Bueno, más bien el maletero. Nacho, ¿tienes ganas de ir de paseo ya? ¿Tienes ganas de ir de paseo ya? ¿Tienes ganas? En la parte de fuera tenemos de estos vinilos que son una adquisición bien reciente, porque al inicio solo teníamos esos de ahí, que pues transmiten 3 cosas que nos apasionan: la montaña, los bosques y la naturaleza y el mundo entero para viajar. Aquí fuera tenemos la forma de llenar nuestro depósito de agua limpia y si damos un salto al otro lado, y aquí nuestra toma de gas para poder llenar nuestra bombona desde fuera. Por cierto,
Esa cerradura es una muy mala opción para una furgoneta en que tú vives dentro. ¡Tarán! Nuestro maletero es muy grande y es un buen cajón desastre. Esta es la manguera que usamos todos los días y sobre todo aquí en la playa, la pelota de nacho, muy importante. Esta manguera la podemos conectar a la toma de presión que viene del tanque. Con esto conseguimos tener una ducha exterior. Esto de aquí son repuestos. Aquí tenemos 2 bidones de 20 litros de gasolina que cuando hemos estado por las zonas de altiplano, Bolivia, nos ha venido muy bien llevar gasolina extra. Frenos de repuesto, la caja de las herramientas, una extensión y bien a mano y súper importante, las sillas del camping y la mesa, que es lo que usamos en cada sitio que paramos. Creo que no merece la pena indagar más en este desastre, así que vamos directos al techo. Una claraboya que nos permite dormir y ver las estrellas. Además, viene con mosquitera y oscurecedor. Es una de mis cosas favoritas en esta furgoneta. Venid al techo que os enseñamos lo que tenemos aquí arriba. Aquí arriba tenemos nuestro panel solar, nuestras tablas de surf. Eso es la parte de arriba del Maxfan, que por eso entendéis, porque lo podemos encender aunque llueva. Y aquí nuestra claraboya. El panel está anclado en una vaca que hemos hecho nosotros mismos con unos perfiles de aluminio extrudido y con unas barras de acero galvanizado. Hemos hecho un montón de camiones de tierra con un montón de vibración. Nunca se soltó, nunca hemos tenido ningún problema. Por cierto, tenemos los vídeos de la camperización de la croqueta que los vamos subiendo poco a poco porque los tenemos que editar mientras tanto. Los tenemos aquí en una playlist separada. La vaca que tenemos construida en el techo ya está subida y seguiremos subiendo los vídeos de la camperización poco a poco. Si hay alguna cosa, alguna duda, algún episodio en específico que queréis ver antes, por favor dejadlo en los comentarios y lo aceleramos para llegar primero. Es verdad que es bastante menos cómodo que una escalera, pero oye, si nosotros no subimos fácil, el resto desde fuera tampoco. Y ahora la pregunta del millón. El precio total de esta camperización que acabáis de ver ha sido de 9.500 euros. Eso es lo que nos hemos gastado en camperizar la croqueta. Eso sin contar la mano de obra nada especializada de nosotros mismos y de toda la gente que nos ha echado una mano mientras la estábamos construyendo. Que claro. por ello, si tú nos has ayudado, mil gracias. Y así llegamos al final de este vídeo sobre la camperización de la croqueta. Ni siquiera habíamos dicho el nombre aún, ¿eh? Es verdad, se llama croqueta. Esperamos os haya gustado. Para nosotros ha sido un proceso absolutamente desafiante camperizarla porque no teníamos ni idea, pero del cual estamos muy contentos. Hemos aprendido un montón y hemos mejorado muchas cosas a lo largo de estos 2 años. Viviendo un montón de aventuras por las zonas más increíbles de Sudamérica y esperemos nos lleve durante mucho tiempo más a miles de aventuras más. Tú ahí de ese lado, si no estás suscrito, dale al suscríbete, dale a la campanita para que no pierdas ningún vídeo. Y si crees que tienes algún amigo que le va a gustar este vídeo, mándaselo. Déjanos en los comentarios qué te ha parecido la camperización, qué es lo que más te ha gustado, lo que menos y un poquito de feedback que nos viene súper bien. La semana que viene comenzamos una súper expedición en la que vamos a atravesar todo Brasil, sus 5.000 kilómetros al ancho, hasta llegar a las montañas de Perú. Del Atlántico a los Andes. Y de los Andes al Pacífico. Acompáñanos y nos vemos en la siguiente. ¡Chao! ¡Chao! 3, 2, 1, acción. Y... ¡ay, se me ha ido! 2 años. Mamá. Y simplemente 2. Ya podías saber. No puedo. Otro. Bienvenidos a la cama. ¡Oh!